Sí. Yo conozco testimonio de cosas que hacía mi abuelo, él y unos amigos que él tenía, que se arropaban con una sábana blanca y aparecían en Haití. Te estoy hablando de esos niveles y de ese tipo de cosas. Y te digo, gente que van a ver la entrevista de mi ciudad, que conocen quién era mi abuelo, saben de quién yo le estoy hablando. Mi niñez se caracteriza, ministro, por una niñez, yo diría, donde viví varias etapas. Yo diría que fue buena, pero en parte mala también. Te voy a decir la parte buena y la parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Que crezco en medio de un hogar donde recibí mucho amor, donde recibí mucho cariño, donde veía muchas cosas lindas, tuve una educación buena, tuve el privilegio, ¿verdad?, de recibir ese apoyo de mis padres para yo prepararme en cuanto a estudio se refiere. Esa es la parte buena, sí, donde mis padres me lo daban todo, donde me daban mucho cariño, donde como niño yo decía quiero un juguete, me lo daban. Esa es la parte que se ve buena. Bueno. Ahora, ¿qué yo llamo la parte mala? Que a pesar de que tenía buenos juguetes, a pesar de que tenía cariño, a pesar de que contaba con el amor de mamá y papá, nunca escuchaba la palabra existe un Dios en los cielos. Yo siempre pongo de ejemplo a mis hijos. Mis hijos se están criando viendo a su papá predicar, van, me llevan al aeropuerto, van, me buscan, me lo he llevado a canales de televisión. De hecho, ayer mi hijo estaba conmigo en el monte buscando la presencia de Dios. Qué bueno, y son de los privilegios, ministros, que yo no tuve. Era todo lo contrario. Mientras que mis hijos se están criando y viendo a su papá leyendo la Biblia, orando de madrugada, haciendo estudio de las palabras con ellos, yo era todo lo contrario. Porque tradicionalmente yo vengo paternamente de la parte paterna de creencias de oscuridad, de lo que tiene que ver con hechicería. Yo digo que en estos tiempos yo escucho muchas personas que están atados a la hechicería, pero hay distintos tipos de ataduras. Está la atadura que es producto de hacer las cosas por momento o por lo que yo veo que otro hace. Y la parte más fuerte son los arraigos culturales, porque la gente está dispuesta a morir por aquello que se le inculca culturalmente. Sí. Si de repente por moda yo comienzo a practicar algo, esa fiebre se me va. Pero cuando es algo que se practica de generación en generación, es algo sumamente difícil de desarraigar. La gente está dispuesta a morir por eso, porque me lo enseñaron desde atrás. Yo vengo con eso. Mis padres, es el concepto que mucha gente emplea para justificar lo que hace. Y eso caracterizaba mi niñez. Veía a mis padres envueltos en lo que tenía que ver con adoraciones a cuadros. No es como ahora que los niños, en el caso de los padres que son cristianos, los llevan a la iglesia. A nosotros nos llevaban a santiguarnos, darnos resguardo. No decían que desde pequeños nosotros íbamos a ser consagrados a X o a tal demonio. Y eso caracterizó mi niñez. Y eso en ese momento usted lo veía como algo normal. Normal, porque yo abrí los ojos mirando ese tipo de práctica. No había una concientización de que eso era malo, porque mis padres también, eso era lo que ellos conocían. Y como para ellos eso era bueno, entonces ellos entendían, si para nosotros es bueno, para nuestros hijos también. Tenemos que inculcarle eso, tenemos que enseñarle eso. A tal punto que literalmente ya yo siendo un niño pequeño, habían cosas que yo la hacía a un jugador. Mira, tú sabes lo que bola, las canicas. ¿Verdad? Hay mucha gente que le llaman canicas, que son las esferas de cristal. Sí. El que no jugó eso no fue niño, nació siendo adulto. No fue niño. Nació siendo viejo. Así es. Y había momentos, hombre, yo siendo un niño, que cuando yo estaba jugando canicas con mis compañeros o con mis amigos de infancia, y yo me veía que estaba perdiendo, ¿a qué tú crees que yo recurría para que llegara la suerte? ¿Cómo va a ser? Mi hermano, siendo un niño, pero desde luego, automáticamente intentaba pedirle a las entidades que yo veía que invocaban mis padres o mis abuelos para que me dieran la suerte. No voy a tomar esos nombres, como dice el salmista. Sí. No ofreceré yo sus libaciones, ni en mi boca tomaré sus nombres, porque la idea es edificar, no darle gloria ni crédito a esas entidades espirituales que hoy en día estamos echando fuera de los altares. Sí. O sea, y yo recurría a eso. Y había veces que yo veía que mis amiguitos hacían gestos extraños. Como, ¿y por qué él hace eso? Porque nosotros estamos jugando y no tenemos la necesidad de recurrir a eso. O sea, te estoy hablando de que yo siendo un niño hacía ciertas invocaciones de oscuridad para yo poder tener un beneficio o para yo salir victorioso en el juego. ¿Cómo tú ves eso, profeta? Eso caracterizó mi niñez. Y desde pequeño tuviste, aunque no diga el nombre, pero tuviste un espíritu que te dijo que se te presentaron. Claro que sí.
Claro que sí. Te decían su nombre y todo eso. Pero desde luego, mira, aquí en San Pedro de Macorís, donde estamos, mucha gente va a ver esta entrevista. Sí. Y yo quiero, antes de entrar en la pregunta que me hiciste, abrir un pequeño paréntesis acá. Sí. Yo no soy muy dado a hablar de estas cosas, pero cuando la hablo con plena confianza, porque yo tengo evidencia de lo que te estoy diciendo. Sí. Hoy en día hay una ola de testimonio, uno respeta, no es el tema, pero uno respeta todas esas personas que emplean y hablan de ciertas cosas, pero tú dices, pero no hay una evidencia. La gente de su barrio no da testimonio de lo que él está diciendo es verdad. Sí. Y yo te estoy diciendo esto y hay gente que van a ver esta entrevista, que te van a comentar porque me conocen desde niño. Sí. Saben de dónde yo vengo y que lo que hacíamos era aquí mismo, donde nosotros estamos cerca. Mi abuelo era el dueño de uno de los gagás más grandes de aquí de San Pedro. De la 30. De la 30 de marzo. Murió siendo cristiano. Como yo de una vez dije, de la 30 ¿tú me entiendes? Es el más conocido aquí en San Pedro. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y él era el dueño, o sea, a través de él es que surge el arraigo y la práctica de esas cosas en nosotros o en mi lado paterno, porque mi mamá lo hacía, pero no como tanto lo hacía la parte paterna, que eran más los que se inclinaban a ese tipo de práctica. ¿Y qué te estoy diciendo para contestar tu pregunta? A través de mi abuelo, que era el patriarca en esa área, ellos hacían una clase de actividades o de fiestas satánicas donde tenían que presentarse todos los nietos. Eso se hacía cada vez que nacía un miembro de la familia, del lado paterno. Había que llevarlo para consagrarlo a ese espíritu, porque ese era el espíritu que se le conocía como el espíritu de la familia. Todo el que venía de la línea paterna tenía que inclinarse y servirle a ese espíritu inmundo, como le llaman, misterio, y tenían que inclinarse a él, porque ese era el de la familia, como decían ellos. Ese era el de la cabeza, que gloria a Dios, mi abuelo murió siendo cristiano, pero realmente, o sea, nos sumergían en unos niveles que parece de ficción el tipo de cosas que nosotros llegamos a ver, yendo a la casa de mi abuelo, estando nosotros con él, estando yo pequeño. Explícanos, dinos una de esas cosas que te impactó mucho. Una de esas cosas que me impactó mucho, que yo recuerdo siendo yo pequeño, yo recuerdo en una ocasión, nosotros vivíamos como a 10 minutos o a 15 minutos de su casa. Sí. Mi mamá, acabo de decir que ella no era tan inclinada a eso, pero era algo cultural y por la época. Ya en estos días la gente tiene los ojos más abiertos, Dios se ha manifestado en nuestra ciudad de una manera poderosa. Y el ocultismo está desapareciendo aquí, a Dios la gloria, a esa magnitud, por la predicación del evangelio. Y sucede que tocaba que me llevaran a hacer el rito que te dije que había que hacer con todos los miembros de la familia de la parte paterna. Y mi mamá había dicho que no me iban a llevar, que su hijo, ella no lo iba a llevar a eso, que tenía miedo de lo que podía pasar conmigo. Y yo recuerdo que entraron en una discrepancia, estaba yo muy pequeño, pero en fin mi papá la logró convencer y ella entró en temor y me logran llevar. Cuando nosotros llegamos allá donde estaba la fiesta satánica, él le dijo todo lo que mi mamá dijo cuando estaba en la casa. Él dijo, yo estaba debajo de mi mamá va a ver esto y ella sabe, yo estaba debajo de la mata de limón, porque yo no quiero... El espíritu. Sí, le dijo cuando llegó. De hecho, la agarró por los moños y la metió en el fuego. Pero se quemó ella. No se quemó, pero la metió en el fuego para que ella sintiera el ki, entendiera. No queremos darle crédito, padre. No queremos darle importancia, pero tampoco ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y que eso es verdad. Claro. Eso es verdad. De que en estos días se está moviendo más la mentira, la falacia, detrás de esas cosas, pero en aquellos tiempos que yo te estoy hablando, el que era. Sí. Porque yo te estoy hablando de gente que lo que traían o con quien trabajaban era con gente de Haití directamente. Sí. Yo conozco testimonio de cosas que hacía mi abuelo, él y unos amigos que él tenía, que se arropaban con una sábana blanca y aparecían en Haití. Te estoy hablando de esos niveles y de ese tipo de cosas. Y te digo, gente que van a ver la entrevista de mi ciudad, que conocen quién era mi abuelo, saben de quién yo le estoy hablando. A Dios sea la gloria, murió para Cristo. Pero cuando tú decías el brujo Cucú, que así era su nombre, en la 30 de marzo la gente temblaba. Y el gagá de ahí, ese era lo más. Tú me estás entendiendo cuando era de él. Porque ya ahora el que lo tiene, que le pasó
de generación en generación. Luego de mi abuelo vino Andrés, luego vino la difunta chica y ahora lo tiene Miguel Ángel, a quien estamos orando para que venga a los pies de Cristo. También, ¿me para entiendes? la gloria del Señor. Exacto, pero te estoy hablando de cosas, mi hermano, que eran terribles, terribles, y eso decoró mi niñez en el momento. ¿Y a qué edad fue que tú, porque yo te vengo siguiendo, Amén. y escuché que tú bailabas gaga? Sí, claro, claro. ¿A Que qué hay edad videos por ahí. Sí, ¿a qué edad tú comenzaste ya a practicar en lleno? En lleno. Eso? Mira qué sucede. Esos espíritus, a raíz de la práctica, mira, porque es que todo lo positivo tiene un antónimo o una parte contraria. Sí. Así como la Biblia dice que instruyamos al niño cuando pequeño y aun cuando fuese grande, No se apartará. va a permanecer por el fundamento sólido en la palabra. Sí. Eso mismo pasa en el camino del ocultismo, cuando tú eres instruido en esos andares. Es indispensable de que esos espíritus inmundos reclamen esa generación que va subiendo. Ya mi abuelo estaba en el ocaso de sus funciones satánicas o en la práctica del ocultismo. Ya estaba viejo, ya no tenía la misma fuerza, Sí. ya no tenía la misma habilidad. Había que buscar un heredero. Demandaban ya ellos. Pero desde luego, alguien que le diera continuidad a eso y siguiera trabajando por la misma línea. Hay un tiempo que yo le llamaría un tiempo como de refrigerio, donde sufrí como una desconexión momentánea, efímera, de corta duración en lo que tiene que ver con el ocultismo. Como que me desconecté en la parte de lo que tuvo que ver con mi adolescencia. ¿Sí? Sí. Ya uno subiendo, la etapa de ser jevito, de andar bonito, como que eso me desconecta un poco. Pero automáticamente ya yo estaba entrando en la culminación de mi adolescencia. Ahí viene la interrupción, donde esos espíritus de lleno comienzan a intentar reclamarme, de tal manera que yo llegué un tiempo, profeta, lo sabe mi mamá, lo saben mis hermanos, lo saben los vecinos, que ya yo podía estar hasta hablando con unas personas y esos espíritus inmundos me tomaban de repente y hacían de todo conmigo para que yo les sirviera de manera obligatoria por los pactos y los vínculos de oscuridad a través de los cuales me habían ligado mis padres con esas entidades demoníacas. Te tiraban en el piso. Pero así, desde luego, me convertí en un momento de mi vida en alguien incontrolable. Que ciertos familiares cercanos míos tenían temor de estar a mi lado por lo que pasaba cuando esos espíritus tomaban mi cuerpo. ¿Me entiendes? Y es ahí donde entra el temor hacia lo que podía pasar con mi vida y que encuentro personas usadas por Satanás, porque una gente dirigido por Dios no te va a aconsejar a que le sirva para que no te sobrevenga algo peor. No. Ya lo que yo estaba haciendo, no lo estaba haciendo por seguir la línea cultural, sino por el temor que había a lo que podía venir a mi vida. Yo dije, wow, porque todo el que le hablaba o conocía mi caso le recetaba lo mismo a mi mamá. Y yo asustado, ¿qué vamos a hacer? Porque este muchacho está operando en unas dimensiones que dan miedo, son aterradoras, hay que hacer algo con él. Entonces ahí donde recurrimos a buscar personas que estaban operando en niveles de profundidad, por cuanto ya mi abuelo estaba allí en el ocaso, ya se estaba retirando, ya Dios lo estaba tocando, ya Dios estaba tratando con él, pero su espíritu querían que fuera yo, querían que fueran yo. Te habían escogido a ti. Pero ahí es que viene el y asunto. ahí es lo fuerte. Ahí es que viene lo fuerte. Sucede que me conecto con una señora que voy a omitir su nombre por respeto, Sí. pero ella trabajaba en unas dimensiones increíbles, profeta. Ahí es donde se me comienza a abrir el entendimiento y los ojos espirituales, y yo comencé a tener visiones demoníacas y comprobé que eso era real. Yo recuerdo que yo conozco a esa mujer. Escúchame que te interrumpa. Visiones demoníacas que tú hablabas con ella. Literal. Y era visiones, pero tú despierto, así como. Literalmente. Wow, Yo conozco a esa padre. mujer. Yo conozco a esa mujer que más nunca le he vuelto a ver. He ido a donde ella vivía para predicarle a Cristo. Y estoy hablando más de una década que ya yo tengo sirviendo a Cristo y no he podido encontrarme con esa mujer. Y nada, la conozco. Cuando la conozco, llego a su casa porque alguien me la recomienda. Ese día yo andaba con mi mamá. La mujer sale. Escúchame. Te la recomendaron para que pudiera darle el inicio Exacto. a ese mundo. Exactamente. Porque en esas cosas hay como unos bautismos y unas cosas. Ahí voy Ok. a llegar. Por eso me la recomendaron, porque hay un lenguaje que se maneja en ese mundo y es de bautizarle la cabeza para que esos espíritus puedan subir, no cuando ellos quieran, sino cuando tú lo invoques.
Entonces, vamos, sí, ahí vamos a llegar Dios mío, ahora. padre. Y yo conozco a esa mujer. Ella vivía en el barrio de Restauración. Yo recuerdo que cuando yo llegué, esa mujer tenía un aspecto que yo, que vengo de ver cosas terribles, temblé cuando la vi. Esa mujer tenía los ojos rojos que parecían candela. Y le dijo a mi mamá, usted no puede entrar, él solamente va a entrar. Mi mamá se quedó en una sala de espera y ella me metió en un cuarto. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo me sentía que estaba en otro mundo. Cuando ella abrió la puerta para entrar al lugar donde ella trabajaba, yo me sentía que ya yo no estaba en este planeta por lo que yo podía ver. Y las entidades demoníacas que habían ahí dentro de esa habitación. Y yo recuerdo que cuando entré, ella me dice, siéntate ahí. Y yo recuerdo que yo puse la mano sobre una mesa que ella tenía y yo vi que ella tenía un puñal en la mano y los ojos los tenía abiertos, grande y rojo. Cuando yo la miré ya no era ella, sino que la mujer estaba como transformada. Yo dije, Dios mío, el mismo demonio que tiene esta mujer encima. Cuando yo puse la mano sobre la mesa, esa mujer en fracciones de segundo, profeta, clavó el puñal en la mesa y lo clavó entre los dedos. Y yo comencé a... No me dijo lo voy a hacer ni nada. Te estoy hablando que yo me siento... De repente, yo me siento, llegué, cerró la puerta, pongo la mano así en la mesa. Cuando la miro, estaba transformada. De repente bajo, ¡pam! Y clavó el puñal en la mesa. Ahí comenzó a hablarme ciertos códigos que no lo traigo a colación, porque la idea no es dar un tutorial de practicar el ocultismo, sino de ayudar a esas personas que están atadas ahí, a hacerle entender que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es final de muerte. Y más que darle crédito a eso, hemos venido a resaltar no al que nos tenía atados, sino aquel que rompió las cadenas para que hoy en día estemos viviendo lo que estamos viviendo en el Señor. A partir de ahí, ella me da unos tips de cosas que tengo que hacer para que no me acontezcan esas cosas que me estaba pasando. Porque te digo, había veces que yo Eso era lo preocupante. Eso era lo preocupante. Porque ya mi familia temían por mi vida. No y va a por poder lo que tener una vida normal. No, que no la llevaba. Mi vida fue interrumpida automáticamente. Hubo una interrupción espiritual. Ya mi vida no era la misma y nada. Cuando ella me da los tips, recuerdo que me dijo algo que yo tenía que hacer. Me puso un reto. Mi mamá es testigo, ya va a ver este video, ya se acuerda como ahora. Me puso un reto. Me dijo, tienes que ir a un río donde el agua corra. Si vas y lo haces, para salir de paso, yo me voy a dar cuenta y tu vida está en juego. Mi mamá sabe de qué yo le estoy hablando, que ella fue conmigo. Hicimos lo que teníamos que hacer, teníamos que buscar algo del río y yo mirar el mismo lugar de donde yo lo cogí y luego volver dentro de un tiempo a ponerlo ahí mismo, si no, no funcionaba lo que ella me estaba mandando a hacer. Imagínate tú, un río caudaloso que está corriendo, donde todos se deforman, se mueve todo, sube la marea, baja la... Oye la tarea para operar en los niveles que yo quería. Y yo recuerdo que fui, cuando llegamos mi mamá y yo, comenzó a llover. Comenzó a llover, yo recuerdo. Y yo recuerdo que hicimos lo que teníamos que hacer. Y yo recuerdo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que cuando yo hice lo que ella dijo que hiciera y me echara lo que mi vida cambió. Ahí fue verdad que yo como que sentí que ya yo no tenía dominio de mi mente. Yo perdí como la voluntad propia, ya yo no tenía dominio sobre mis decisiones, ya yo no hacía lo que yo quería. Fue como que algo tomó control de mi vida de tal manera, total, que yo mismo me desconocía. Yo no te voy a hablar de que yo era una gente agresiva, pero como que eso trastornó mi carácter de una manera tan fuerte